Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en este hermoso programa de la Fundación Vida en Excelencia de Mujer a Mujer, en una hermosa tarde que nos regala hoy el Señor desde la ciudad bonita, Bucaramanga, Colombia, con una hermosa amiga que el Señor ha permitido traer a nuestras vidas. Buenas tardes, Diana Carolina. Hola, Nelicita. Buenas tardes. Buenas tardes para todas Para todas, también. buenas tardes. Bienvenidas a este espacio en el que conoceremos algo de la vida de Diana Carolina, que muy amablemente quiere compartir con cada una. Em, Quiero presentarles. Ella es Diana Carolina Figueroa Vázquez, tiene 40 años. Es mamá de Jerónimo, de 9 años, de Manuel, de 11, y Tomás, de 17 años. Esposa de Jorge Luis, casados hace 12 años. Es abogada, es docente y trabaja para el Estado hace 17 años. Hoy quiero invitarte, Caro, a que nos cuentes quién eres. Compártenos algo hermoso de lo que tú has podido hoy ver a través de los ojos de Jesús quién eres. Bueno, Nelicita, eh, soy, así como me lo planteas, entiendo hoy en día, una hija bendecida del Señor, Ajá. consentida, consentida mal. Muy consentida por el Señor. Lo que pasa es que, digamos, si me preguntaras antes, después hablamos de un antes, pero Sí. hoy en día muy consciente de todo ese amor que el Padre me da Ajá. a través de mi vida, o sea, de haberme permitido estar en este mundo, ser la hija de Hugo y Luz Amparo, que son mis papás, ser la hermana de Valeria Figueroa. Soy la mayor de este matrimonio, Ujú. tener tres hijos actualmente, mis tres hijos que son también mi vida entera. Ajá. Ellos son Tomás, de 17 años, que los cumple ayer. Ay, qué lindo. Sí, estamos ayer de celebración. Juan Manuel de 11 y Jerito de 9, ¿sí? Entonces, estos tres niños que todos los días me permiten reflexionar también de decir, Señor, gracias, gracias por la vida de mis hijos, gracias porque están allí con esa expectativa y mi mamá, ¿qué hay de la vida para nosotros, no? Entonces, asumiendo con mucho amor esta responsabilidad de ser madre y bendecida con esos tres hermosos hombrecitos que están allí. Bien. Casada con Jorge Luis, como tú lo decías, hace ya 12 años tenemos nosotros de estar caminando cogiditos de la mano, Juntos. Ujú. compartiendo esta experiencia de vida en los matices de las relaciones, Sí, claro, sí. porque no todo es color de rosa, ¿no? Es decir, obviamente ya desde nuestro relacionamiento con Dios vemos esta relación de pareja de otra De manera, construir. de construir, Ajá. inclusive de deconstruir lo que no está bien para poder construir como debe ser, Con las bases de con las Dios. bases de Dios. Entonces ahí con ese multicolor de No, que sí. implica una vida en pareja, también bendecida con ese esposo. Te cuento que, bueno, de mi vida decidí en su momento estudiar derecho, Así, siempre, cuéntanos cómo ha sido, cómo fue tu vida antes de conocer al Señor. y antes de conocer al Señor, pues, digamos que un poco mucho Ajá. de muchas cosas que no, digamos, con las que de pronto yo me acostumbré a vivir durante muchos años, mm, que a hoy viéndolas digo, uy, no, qué mal. Creer que esa era una Creer manera que era normal de normal. vivir, ¿sí? Mm.
una manera normal de vivir en dolor, en sufrimiento, Ujú. en mucha desolación. De aceptarlas continuamente, sin Totalmente. ver una esperanza o Sí. sin ver una respuesta o sin ver un enfoque, ¿no? Así es, Ujú. así es. Entonces, digamos que qué bonito que me haces esa pregunta justo cuando hablamos del tema de la profesión, Ah, porque inclusive muchas decisiones de mi vida, como la profesión, como si casarse, si tener hijos o no, eh, estuvieron muy desorientadas en muchos momentos, ujú, ¿sí? Entonces, como que al cabo de que tú, por ejemplo, a veces dudaste, si me pasó, de dudar de la carrera misma, de si era tan buena para defender a otros, ujú. porque a veces eres muy valiente, sí, Fuera para otros, para defender a otros, pero cuando se trata de tu vida, de mi de casa. tu casa, Ujú. de tus bases, no era capaz de nada. Sí, claro. Sí, entonces parte del antes fue eso, tener unas creencias muy débiles, a pesar de que desde muy pequeña busqué de Dios, y Sí, ahorita les cuento un poquito de eso, pero a pesar de que en mi vida ese interés por mi acercamiento a Dios estuvo presente, muchas creencias estaban mal fundadas. sí, Sí, entonces eso hizo que muchas decisiones no estuviesen tan bien. Aprovecho y te cuento, a mis 12 años de vida, y les cuento a todas, todas, a sí, mis 12 claro. años de vida, mis padres se separan, fruto de una infidelidad por parte de mi papá. Ajá, Y pues fue una separación demasiado dolorosa. dolorosa, demasiado Sí, complicada. duele mucho. Fue, es decir, como que después de ser las dos niñas consentidas de la casa y amadas y muy pechichadas allá por su papá, pues este papá un día dice, ustedes ni son mis hijas, yo ni las reconozco, yo ni sé por qué dicen que son mis hijas. O sea, a ese punto no decir, Dios mío. Lloré demasiado, me sentí vacía, abandonada, igual mi hermana, que es menor que yo, que también está en el caminar ya con la fundación. Sí, ya A mí también, eso me alegra muchísimo. ya la tenemos aquí. Sí, Ajá, gracias a Dios. adiós, sí, señora. Pero pues en ese momento éramos dos niñas solas con una madre que entra en depresión, Frustrada. frustrada, que a pesar de que ella hizo muchos esfuerzos por darnos a conocer de Dios, pues lamentablemente nosotros tuvimos que verla a ella batida en una cama por más Ujú. de un año, solo lloraba y lloraba y lloraba, triste allá, sola, abandonada en una cama, y nosotras mismas mirando a ver si íbamos al colegio, si no íbamos, si comíamos, si no comíamos. Fue una situación Sí, muy muy fuerte. compleja y esto sumado a una serie de creencias que nos implantaron en ese momento, Ajá. de que nos dijeron, no sé si a muchas de las amigas de la fundación que nos acompañan hoy tal vez les ha pasado esto, de que a él se lo habían llevado porque le habían hecho brujería. Ah, claro, ¿Sí? sí. Es muy dado en Exacto. estas culturas, ¿no? Es muy Eh, dado a que siempre se busca la ayuda de, para dañar. exacto, Y sí, hemos sido víctimas exactamente. de esas brujerías, claro que Claro, y sí, Carito. entonces eso generó una serie de, ¿cómo les dijera? Inclusive además del sufrimiento, del dolor de todo esto, miedos, pero miedos a un nivel muy profundo, Ujú, donde mi hermana sentía cosas en la casa y que le apagaban las luces y cosas así de ese ujú, tipo, y tú empiezas a creer que eso realmente tiene un poder en ujú. tu vida, ¿no? Y en lo que va a ser de tu vida. Y entonces a alguien alguna vez se le ocurrió decir, como a su papá se lo llevaron, a todas sus parejas también se las van a llevar Ah, ok. bajo esos efectos de ese Claro, poder oscuro. Y yo, mucho tiempo de claro. verdad en mi Lo vida cree, ¿no? lo creí, lo viví, lo sufrí, Y lo porque sufriste, tenía sí. demasiados miedos alrededor de ese tema. Ujú. Entonces, digamos que bajo esa ausencia de padre, pues también, no es que tuve muchas parejas en mi vida, No. pero lamentablemente las dos que tuve antes de mi esposo, pues no fueron las más acertadas, porque lamentablemente desde mis vacíos, desde mi Ujú. soledad, desde mi angustia, desde mi falta de reconocerme a mí misma Y esa y de búsqueda. darme amor y de Mm, sentirme amada por la fuente verdadera, no ajá, tenía yo ese conocimiento todavía, pues permití muchas cosas de esas parejas, ajá. ¿sí? Maltratos, abusos, eh,
sea, digamos que después de cerrar esas relaciones yo quedaba en lo más bajo y profundo de lo que yo pudiera Esa sentir por autoestima. mí misma, Mm, exactamente. autoestima se Entonces, afecta mucho. verás, entonces Sí. digamos que para uno de mujer ese aspecto era muy terrible. Entonces, realmente había demasiada confusión, Ajá. ¿cierto? Sí. Y al punto que llegué muchas veces en mi vida a pensar que no valía la pena vivir, que no era, pues, que como para qué, después de tanto dolor y Claro, de sentirte pierde tan uno la sola. esperanza, el deseo de vivir, Sí, los sueños se muchas frustran. cosas. Sí, eso es Digamos que entra otra fase y ahí también es importante hablarlo, no para señalar, porque pues lo hablo hoy en día es como desde la decisión que yo también tomé como madre, y por la libertad que te ha dado, gracias a Dios, ¿cierto? sí, Sí. de decir un día, pues también mi mamá en sus capacidades, después de entender que fue una madre maltratada, pero maltratada muy mal en su seno familiar, Ajá. la historia se repitió con nosotras. Entonces, a pesar de que fuimos personas como que dábamos la talla en el colegio, Sí, dentro de lo estudiosa. normal, digámoslo, pues Sí. no sé qué adjetivo darle, dentro de lo que se puede esperar, Sí. ¿cierto? Lo que los sueños en ese momento eran y se Exacto, y se lograron. ¿Qué fue tu cumplieron, pero carrera? éramos muy maltratadas físicamente de Ajá. parte de mamá. Mm. Entonces, eso a mí me marcó Pero el mucho. resentimiento que Uy, ella tuvo por la infidelidad de tu papá. sí, Y se fue tan contra sin una nosotras, respuesta y todos lo recibieron los nosotras cinco. físicamente. Ujú. Entonces, claro, eso durante muchos años me hizo sentir cosas muy feas hacia mi mamá, Ajá, claro. ¿sí? Sí. Eh, Bueno, yo creo que no hay que relacionarlas, No, pero es como tú decir, ¿por qué me lastimas si no era necesario? Entonces de ahí yo sentí cosas muy, muy feas hacia mi mamá, muchos, muchos años de mi vida. sí, Te puedo claro, decir que incluía la adultez. claro. Y eso no me permitía acercarme a mi mamá, Tener una relación sí, bonita. ser capaz de mirarle a los ojos y decirle, Ujú. mami, te amo. Yo veía Mm. otras amigas que su relación El resentimiento no era te dejaba. especial. Claro, a mí no me lo permitía. Y entonces sufrí mucho por eso. Sufrí mucho Ajá. por eso muchos años. Sí, Y pues evidentemente, ¿cómo era antes sin Dios? Pues eso, resentida. carente de mucho amor, carente de mucha tranquilidad, ¿sabes? ¿No el- había em- paz? a- eh, Se presentaron muchas enfermedades, Ah, ok. Tu consecuencias de salud. muy afectada, muy, muy Ujú. afectada, con problemas serios en muchos aspectos de mi salud. Y pues recuerdo, ¿no? Muchas veces que inclusive mi mamá a veces me decía, eso es que no ha hecho oración, por eso es que Ah, no puedo dormir. claro. Buscando siempre uno ese Dios tan hermoso, porque es que uno lo sabe allá en el corazón, en lo profundo, de que solo Él puede llegarle a dar a Exacto, uno esa paz, pero exacto. no no sabíamos cómo No, buscarlo, no imagínate, y me sabíamos. decía, cree en Dios, órale, papá, te pego, pero no duermes, es porque no has hecho No has hecho oración. Era oración. una cosa muy confusa, entonces por Sí, eso yo mucho tiempo estuve, de verdad, muy confundida con ese tema, porque digamos que no era un castigo como normal, eran cositas un poquito pasadas. sí. Entonces por eso yo decía, "Ah, no entiendo, no entiendo", y muchas veces discutí con Dios, y usted de verdad existe, usted dónde está, yo no lo veo, yo no le creo, Ajá. yo no creo que usted de verdad exista porque No te veo, no lo no te veo, ¿no? siento. Total, ¿dónde está? Ok, Entonces, pero a pesar de esas confusiones, como te decía ahorita que desde muy pequeña, pues sí, cosa que le agradezco a mis papás en medio de toda esta confusión, sí. ellos dicen, bueno, vamos a llevarlo a un colegio de monjas y nosotras pasamos por un colegio de monjas en su momento. Ahí empecé, yo de verdad desde muy pequeña empecé a sentir ese gusto, no sé, a los niños les preguntan, ¿cuál es su materia favorita? Y entonces muchos dicen, no sé, inglés, Ajá, X. sí. Yo disfrutaba mucho mis clases de De religión. religión. Y Sí, yo era como, ay, las monjitas, y la monjita que nos daba religión era especial, ella con nosotros, y entonces como que ese gusto sí. también por buscar de las cosas de Dios, Encontrabas paz, mucha sentías paz paz y y mucha aprende inquietud, uno, ¿sabes? exacto, Como de quiero saber algo más. más, algo Exacto, más. así fue.
Y así fue toda mi vida. Entonces, ya en la universidad entro al grupo del pastoral universitaria, bueno, y de adolescente. también. Una vecina daba los estudios de la Biblia, yo levanté la mano y le dije, venga, yo quiero, por favor. Y entonces, pero Enséñenme. después dije, no, por ahí no es, porque habían unas filosofías alrededor Religiosidad, de esta sí. enseñanza que después de los años también yo confirmé y dije, Ok, esa no era la vía. ok, Eh, y así, ¿no? Entonces, con este grupo de la universidad recibí mucho de Dios y después de graduar busqué otro grupo que se llamaban los profesionales, un grupo juvenil y de profesionales sí. que buscaban de Dios, pero al final del tiempo, pues yo tomé una decisión de no regresar allí porque esto era muy social. Ah, ok. Sí, no era lo que buscabas tampoco. Entonces sí, yo decía, pues sí, muy chévere el compartir, porque pues es necesario, o sea, Claro, ¿cómo no nosotros de partir en medio de que conocemos a Dios? sí. Pero cuando solo el de partir es el importante Se y desvía ya de la nuestro Dios esencia. pasa a otro lugar, pues yo Ajá. dije, por aquí no es, ¿no? Claro, Por aquí sí. no es. Claro, sí, Carito. Entonces, eh, y aquí vuelvo y rebobino un poco de esos ires y venires. Yo era así como la niña curiosa que iba y esto, y cuando sentía que la cosa se desviaba, yo me retiraba del grupo y así, ya siendo profesional, muy joven, recién egresada a la universidad, conozco al papá de mi primer hijo. Sí. Bueno, esa es Y, otra historia, sí. pero esa es parte del Del antes, antes, estamos en como el antes, sí. sí, confundida, estresada, todo, buscando un amor que no era un amor real, pues Sí. permití mil cosas, pero lo más lindo que quedó de esa relación es ese hijo, que era el que está cumpliendo allá 17 años. 17 años, sí, Tomás. Es hermoso y yo digo, bueno, Dios, con decirles a todas esta parte muy tenaz de que ese papá me dice a mí, pues resolvamos este problema cuando recién yo estoy embarazada. Ajá. Sí, entonces la mejor vía es abortar a este niño. Usted no está preparada, yo tampoco. Luego la mejor opción es abortar Mm, y pues más fácil. obviamente, o sea, esa noticia para mí fue como yo, fue el primer golpe para decir, Dios mío, o sea, ¿en qué estoy de mi vida? Ujú. Sí, que cómo es esto de que se supone que hay un Un amor amor. aquí de pareja y la pareja termina diciéndote aborta, no estamos preparados, yo te doy el Ujú. dinero para el aborto, cuando a veces no hay dinero para muchas Otras cosas. cosas, sí. Entonces, como que no entendía eso, llegué a pensarlo, de Ujú. verdad, o sea, en esa debilidad humana Sí, yo llegué a pensar en esa vía, en esa de que era posible esto, sí. pero pues yo de verdad le doy muchas gracias a Dios de que Él siempre, siempre ha estado presente en mi vida y era yo la que de repente tomó una decisión real en torno a Él. Viene una amiga de mi colegio de la que yo sabía que ella había abortado a sus 14 años, Ajá. ¿sí? Sí. Y yo la llamo ese día y le digo, mira, me está pasando esto. Ella está ya profesionales, ella por allá, ella es trabajadora social y trabajaba en las fosas petroleras de los llanos de Mm, Colombia. Y yo la estoy llamando y me dice, Caro, estoy muy, muy ocupada en este momento, pero cuando yo le doy las primeras palabras y le digo, Adrianita, estoy en la situación similar a la que tú me contaste cuando tenías 14 años y me dice, pero por favor no vas a hacer nada, me esperas que te llame. Y bueno, y hablamos y quiero decir, esto es como ese ángel que Dios pone coloca a en mi alguien. vida. Ah, Y cuando ok. ella me devuelve la llamada y me dice, me escucha, lloramos. Sí, claro. Fue muy terrible, pero al final de cuentas su mensaje es como que me dice, Caro, eh, no hay una justificación para tomar esa decisión. Es Ujú. las palabras que me da Adriana en su momento y me dice, no hay una justificación para tomar esa decisión. Y puedo decir, después de más o menos 20 años que ya habían pasado desde que ella había tomado su decisión, me Sí. dice, no quisiera que tuvieras que lamentarlo como lo he lamentado cada día de mi vida. Me Ok. dice ella. Y yo Sí. como que, Dios mío, y yo ¿Qué no estoy paraba de haciendo? llorar, yo no paraba Sí. de llorar. Yo recuerdo que con el dinero que me dio aquí, esto es una infidencia para todas, pero pues digamos del punto de que uno dice, de verdad, como obra de Dios de maravillosamente. Yo tomo el dinero, yo le digo, listo, yo me voy a hacer la intervención,
pero esta amiga me recomienda un médico de la Foscal, yo me voy para la Foscal, pero mi amiga me dice, vaya ya, que él es ginecólogo, él le va a hacer una ecografía. Ah, ok. Sí, y entonces me hacen mi ecografía. Yo me acuerdo cuando se imagínate, yo tenía 24 pero parecía más pequeña. Sí. Y el médico me dice, mamita, ¿y su mamá? Y mi mamá, ¿por qué? Y yo no, Ya estoy yo, grande, sí, ya, y yo yo, me yo mando. vine sola, yo, ¿cómo así? Entonces dije, no, pues es que, ¿cuántos años tiene? Yo, no, yo tengo 24 y no, usted parece muy pequeña. Ok. Bueno, bienvenida, siga tan. Y él empieza a hacer la ecografía. Y me acuerdo mucho que cuando sale allá en la pantalla, ese pequeño, eso era Esa una foto cosa hermosa. miniaturita así, Sí. pero eso se veía gigantesco en él. Oh, la Y cuando vida. empieza ta, 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 el corazón del Sí, niño, la como vida. cutu, 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 cutu. Pero el médico enfoca el corazón y el corazón, eso era una cosa increíble que capturaba toda la pantalla de su monitor. Ok. Yo no paraba de llorar. Yo sí había llorado, ahora Sí. lloraba, pues, No, como decir, no puedo hacer nada diferente a protegerlo. a proteger a este bebé. Ok. Así me toqué sola, independientemente porque ahí venían otros temas y era ahora enfrentar a la mamá, a la Sí, familia. la Ahí vida. sí aparecían mis tías, todo el mundo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo asumo es decir, un embarazo sola? Porque era muy Ujú, complejo. ujú. Pero ese día yo dije, o sea, yo no tengo perdón de Dios de verdad si yo hiciera algo diferente. Una decisión sabia en su momento. Lloré y lloré y lloré y el médico decía, Dios mío, si usted había pensado o está pensando hacer algo en contra de la vida de ese bebé, Dios. ¿cuál es su respuesta? Me dice el médico, ahí sale otro ángel, me dice, ¿cuál es su respuesta? Y yo no le di ninguna respuesta, yo solo lloraba, lloraba Claro, demasiado, demasiado. claro. Y bueno, y ahí ese corazón que invadió esa pantalla, pues ayer cumplió. 17 años. Claro, Y cada vez que lo veo yo me acuerdo de todo de eso. eso. Mi hijo no sabe todavía eso, yo nunca se lo he contado. Hay que Yo espero hacerlo. que sí, poder tener la valentía Hay que de hacerlo. decírselo. Sí, el Señor te la va a dar para Exacto, sanar su corazón y que Él pueda entender muchas cosas de las que hoy está viviendo, que no exacto, entiende por qué mi vida fue así, sin mi papá, porque mi mamá sola. Muchos interrogantes exacto, llegan a la vida de un hijo y es el momento, Dios permite todo en su momento. Ya cumplió 17 años, ya está listo para irse a la universidad, se va a encontrar con nuevos retos, pero es bonito que se vaya con su corazón sano. exacto, Y cuando uno puede, hay que hacerlo, porque es una oportunidad que nos da el Señor para ponernos a cuentas. Es decir, sanar su corazón, decirle, hijo, me pasó esto, viví así, perdóname. Y Él lo va a entender porque es Dios mismo hablándole a su corazón. totalmente. Claro que sí, Es que le pido a Dios esa valentía claro que sí. para poder hacerlo porque Ok, Él lo necesita, sí, lo lo que tú necesito. dices, es una Por Él, necesidad. ya no por ti, Exacto, es por Él. exacto. Ujú. Entonces, bueno, ahí Y, seguimos. y luego, Parte de ese antes, ya y ahí sí, cerramos, pues obviamente todo lo que corrió alrededor de ese bebé, asumir la sí, responsabilidad de llegar a un trabajo, me acuerdo, en ese momento, ok. ahí donde inicio en el sector oficial, Ah, y sí. mi primer jefe, lo primero que me dice es, usted no estará embarazada, ¿no? Cuando yo ya me había firmado allá que, y Sí. yo quedé como, señor, ¿por qué me pregunta esto? O sea, yo dije, ¿por qué? Dice, porque, mírese, usted, o sea, usted es casada a propósito. Y me dice ese jefe, ¿usted es casada? Y yo, No, no sé. obvio no. O sea, mi respuesta fue no. Y dijo, ¿y cómo una mujer que no es casada va a tener hijos sola? Ok. ¿Cómo asumir eso? Eso no está Rechazos, sí. terrible. Y me dice, y él me sale con una historia toda loca que yo no entiendo. Me habla de la jefe de todos y me dice que esa jefe no le gustaban las mujeres embarazadas solteras. Y yo por dentro sufrí muchísimo porque yo decía, este señor, o sea, ¿por qué me dice todo lo que me está diciendo? Ajá. Y yo necesitaba mucho en el momento ese trabajo porque yo Sí. decía,
Dios mío, Dios me bendijo también con este trabajo, Nelicita. Claro que sí, Él Y yo, nunca nos deja solos. y yo decía, Dios mío, gracias, gracias, porque yo no sabía qué iba a hacer de mi vida profesionalmente, sola con ese niño, Ujú. con necesidades. Sí, No era fruto, es decir, mi familia fue muy trabajadora, pero no era como decir, uy, listo para ayudarle también con su hijo. Mi mamá fue, gracias a Dios, después de que nace Tomás, ella cambia mucho conmigo para bien, sí. Ah, qué linda. otra bendición de Otra Dios. bendición. Sin embargo, económicamente, pues no estábamos preparados como quien Para dice, afrontar pues una nueva claro, vida que usted no y otro estaba niño. planeada. Sí. Pero yo decía, Dios mío, regálame la posibilidad de yo poder sostenerle ahí bien este trabajo. Y ese jefe, en esa conversación también me dice, esto, usted, yo a mis hijas les digo abiertamente, aborten. Si llegan a quedar embarazadas, si no tienen pareja, si yo decía, este señor, Loco. ¿por qué me dice todo esto? Si él ni siquiera sabía todavía, yo no había dado la noticia en el trabajo de que estaba Ajá. embarazada. Más Debe ser, presión. no sé si. Ay, pero fue muy tenaz al punto que yo esa vez dije, o sea, y lo creo Sí. y se lo digo a nuestras amigas de la fundación, es que también esa fuerza de un poco del mal, como, o sea, es decir, ella quiere cobrar una fuerza, decir, de confirmarte, no vas por el camino correcto. No Ujú. sé si me voy a entender. O sea, Sí. digo, porque Dios no me estaría diciendo eso que él me No, está no, diciendo. siempre todo es de bien. Exacto. Pero así, independientemente de sus palabras, yo ya tenía, o sea, esa confianza, de decir, Diosito, me cojo de tus manos y en adelante lo que tú dispongas para mi vida. Ah, A pesar que ahí no había conocido de él. todavía no lo conocías. No, pero yo Sabías de que él sí, existía y que te tenía podía este ayudar. temorcito ahí, pero Sí, todavía me faltaba. sí. Y bueno, Nelicita, el antes en parte, digamos, de lo de resaltar delante, esta historia, ¿no? Por ejemplo, ese embarazo, Ujú. El eh, enfrentarte tú sola a esa sola, situación, pero porque tenías una plena convicción en tu corazón de que no podías hacerle daño a ese bebé, que era exacto, una vida y sabías que venía de Dios. exactamente, Eso, exactamente, qué bonito. sí. Y pues a partir de ahí igual seguía con mis enfermedades, con mis cosas, en muchos temas, las ideas muy enredadas. Sí, conoces a Ángel Luis. Conozco a Jorge. Conoces al amor No, yo de... ya conocí a Jorge desde antes. Ah, ok. Nos conocíamos desde muy pequeños, Ah, pero pues bueno, nunca nos habíamos visto con otros ojos, con con el los ojos amor. del amor de los novios, sino éramos como dos amigos, que Sí, siempre éramos unos amigos. O sea, jamás yo había pensado jamás en la vida que iba a terminar pues casada con Jorge. a ver, Creo que el menos. menos con Carolina. Pero, claro, viene ese momento donde nos reencontramos y me acuerdo que él un día me ve jugando con el bebé y me dice, y él es tu sobrino, él asumió que era mi hermana la que había tenido un bebé. Y yo, no, él no es mi sobrino. Y me dice, ¿y entonces te casaste? Porque viene ese reproche, o sea, sí, como nos han Sí, enseñado que es el orden de las cosas, pues es claro, decir, hay un orden. sí. Siempre, en Dios Siempre siempre hay hay un un orden. orden. Y entonces como el orden era, te casas y Mm, después tienes tus hijos. sí, ese es el orden. Claro, y entonces era como enfrentar ese desorden. Entonces yo decía, era muy mal. El reproche era muy mal y era constante. Ah, sí, Entonces, como dice, ¿te casaste? Y yo, no. Ah, ok. sí, claro. Y yo, ay, Dios mío. ¿Y él ahora qué impresión se va a llevar de mí? La Claro. vergüenza, la culpa, llegan todos esos Sí, amiguitos sí, feos que sí, empiezan a minar nuestra autoestima, sí. a bajar uno como esa fuerza, no se valora igual porque ya ha cometido un pecado, Total, ¿cierto? y tú lo sientes, ¿sabes? Sí, Así no le quieras poner un nombre, tú lo tú lo sientes. sientes. Y ahí era donde yo decía, pues si yo hice un pecado, estaba en pecado, pero nació este bebé. Y entonces yo después dije, bueno, pero mi bebé fue fruto del amor, o sea, en su momento, pues lamentablemente esta persona pues no Ajá, estaba ubicada, tampoco conocía a Dios. Pero bueno, pues el punto aquí es lo que sigue, ¿no? Y sí, entonces, claro, y viene ese reproche, y muchas personas eran así, aún embarazadas, y el papá, y tal claro, cosa, y eso yo, todo el ay, no puede tiempo. ser, Dios Mm, mío, pero bueno, el caso es que sí.
como que con Jorge empezamos a conversar y hay un día donde ya pues como que yo dije, "Ah, esto, Nos pues enamoramos. como que, ajá, ya el amor estaba presente en nosotros, sí, y en nosotros han pasado tantas cosas, Nelicita, y eso es parte del Ujú. antes. Nos casamos, vienen los dos hijos, ahí es Manuel y Germán y Jerónimo, Manuel, sí. pero nos separamos Ah, ok. en pandemia. La pandemia. La pandemia hace Que de hizo las estragos en suyas muchos, sí. y Bueno, entonces ahí viene un tema donde no es por una infidelidad, pero pues precisamente Jorge, digamos que al niño no le habíamos dicho una verdad, se la habíamos ocultado, era el tema de su papá, a Tomás. Para Ujú. Tomás, su papá era Jorge. Y pues hay un momento de debilidad en lo humano donde Jorge le dice al niño de una muy mala forma y hubo agresión física y demás de que él no era su Ok, papá. Fue un mal momento para todos. sí. Nos separamos por esa razón Ajá. y estuvimos separados toda la pandemia y un añito después de la pandemia. Y pues fue muy duro. O sea, fueron 4 años donde otra vez vienen las ideas locas a tu cabeza de decir otra vez sola, abandonada. Ahora, pues ya no sola tú abandonada, sino tú y tus tres Tres hijos. hijos. Mi mamá viene una temporada a vivir conmigo en pandemia donde todavía las personas podían como movilizarse y ya cuando Ajá. cierran todo, mi hermana alcanza a irse para Bogotá a estudiar y me quedo con mi sobrino. Sí, ya eran cuatro. 4, cuando me dejan a mi sobrino, mi mamá se va del apartamento Ah, y ok. yo quedo sola con mis 3 hijos y mi sobrino y fue muy terrible Sí, porque sí, claro. eran 4 hijos prácticamente, Claro, sí. con ese miedo todos los días de que te ibas a morir, porque el COVID pues trajo consigo El esa, temor, mucho era temor. muy terrible. Yo me acuerdo, yo a los 4 niños encerrados en ese apartamento, me ponía mis guantes, mi tapabocas, el gorro, cuando eso era un todo Sí, extremo, sí. iba a hacer el mercado, volvía con Claro, el mercado. Dios. Era muy horrible. Sí. Yo decía, "Ay, y si yo me muero, ¿qué va a ser de la vida de estos niños solos en este?" O sea, la visión era muy Ujú. oscura en ese Sí, momento. caíste en un hueco profundo. Otra vez. Sí. Y veía a Jorge con odio, con desamor, con rencor, etcétera. Y yo les tengo que confesar, Nelly ya lo sabe, pero le vamos a contar a todas que fruto de esa oscuridad que se manejaba en ese momento y ese enredo, yo dije, pues aquí la solución, bueno, la bomba fue el maltrato hacia Tomás y el no haber dicho una verdad a A tiempo, tiempo. ¿cierto? Y pues Jorge obviamente explota de esa manera, pero laboralmente él había renunciado a sus trabajos. Nunca supe por qué, él nunca Ah, me que lo estuvo. explicó. Mm. Y entonces estábamos en deuda, las deudas del apartamento, la administración, los servicios, viene el COVID, los bancos. Bueno, eso fue. Todo. Y yo dije, pues aquí la solución es, y no lo consulté con nadie, ni como dicen, ni con la almohada, ni siquiera. Ajá. Aquí la solución es venderlo todo. Yo recuerdo que vendía esta ropa mía. Y yo dije, Ah, vea, soy esto, la habilidad del negocio y vendí ropa. sí. Lo que diera dinero. Claro. Vendí cuadros, vendí mi comedor, vendí, ay Dios mío, o sea, fue muy tenaz, fue muy, muy tenaz. Lo único que me quedaba por vender como grande era el apartamento. Ya le había conseguido un comprador, Ajá. era un señor del conjunto. Ok. Ya todo estaba listo, pero antes de venderlo yo hice una pequeña reforma porque los baños estaban muy feitos desde que eran muy viejitos, entonces yo dije, los baños no, los baños le van a quitar valor, vamos a arreglar los baños. Y el maestro me dice, ay, y si arregla aquí esto otro, y entonces el maestro empieza, el maestro llamaba Jesús, y Jesús empieza a arreglar, literalmente él era el maestro y era Jesús, y empezó a arreglar cositas y me decía, vea, si usted le arregla esto, y yo, Jesús, Dios mío, yo no tengo dinero, o sea, solo tenía lo de los baños. Y cuando empieza a decirme aquí, allá y allá, Mm. y las puertas de los closets, y entonces, porque yo decía, el apartamento tiene que estar espectacular para el comprador. Sí. Se vaya de una vez Sí, derretido y y compre. lo compre y la plata y listo. Claro. Esa era la solución Y en ese resulta momento. cuando viene Jesús y me ve una noche, o sea, yo una noche lloré muchísimo, a mí me dio COVID,
mi enfermero fue Tomás. Mm, Y yo esa noche yo recuerdo que yo de verdad dije, yo no quiero ir a una clínica porque los cuatro niños, o sea, yo pensaba en los niños, yo decía, mm, no había posibilidad de que Jorge volviera, de que mi mamá, de mm. que nada. Y resulta que yo esa noche lloro y de todo y le digo a Diosito, Dios, yo no me quiero morir. Si tú lo tienes dispuesto, bueno, pues bueno, pero no. O sea, No yo puedo dejarlos. negociaba con él y le decía, por favor, no me deje ir, déjeme aquí, por favor, que yo necesito ver de estos niños, por lo menos cuando estén ya más grandes, ya usted defina, pero ahorita mismo, por favor, déjeme aquí, era lo que yo le decía. Me encuentro con eso. Y pues ahí viene como ese golpe De donde le digo, y le desesperación. digo yo a él, pero en la desesperación le digo yo a Dios, hey, Dios mío, aquí estoy. O sea, yo no sé qué estoy haciendo, pero aquí estoy. Tómame, Ujú. por favor. Y a los 2 días llega Jorge. Antes de que llegue Jorge, el maestro dice, usted lo que le hace falta es enamorarse de su apartamento. Son las palabras del maestro, de Jesús, el maestro de obra. Le voy a poner unas lucecitas acá, no sé qué, y él hace unos arreglos ahí y me dice, se los voy a regalar, porque sé que usted no tiene dinero. Y a los Mm, 2 días llega Jorge y me dice, qué apartamento tan espectacular. Y le, olvídese de este apartamento, esta no es su casa, esto no son sus hijos, no somos nadie para usted, váyase de aquí, lejos de aquí. Aquí no hay nada que hacer, ya esto lo van a comprar. Es más, ya vendí hasta las argollas. Yo cogí y vendí hasta las argollas de matrimonio. ok, Esta es Laura y nosotros todavía tenemos ese pendiente sí, de las argollas. Y bueno, pues no de las argollas, ya todas saben, de renovar nuestra unión. nuestra unión. Pero Así. el caso es que Dios en su infinita sabiduría pone a una amiga mía en contacto y dice, estoy necesitando un médico si él quiere venir a trabajar conmigo, tu esposo ya ni idea, que nosotros llevamos 4 años separados, todo eso. Sí. Bueno, él se va a trabajar con mi amiga, Mm, hacemos un proceso muy importante espiritualmente, psicológicamente, con apoyo de profesionales en el tema de la psicología. sí, Hace poco tuvimos una reunión con Claudia acá en Bucaramanga. Claudita sí, nos estuvo acompañando y yo me acordé mucho de ese momento con ella claro, porque ella nos decía que además de la espiritualidad en nuestra humanidad, debemos reconocer cuando nosotros necesitamos el apoyo profesionalmente de otros temas, claro. médicamente. Si yo me tengo que tomar un medicamento, yo tengo que tomármelo. Obviamente con la ayuda de mi Dios, pero yo tengo que ir a ubicar a esa persona que dentro de lo científico también me puede ayudar. Mm. Ok, Pero psicológicamente pues hicimos ahí un proceso y volvimos, pero no había un proceso de fondo. no, bueno, entonces ahora nos llevas a esa parte hermosa. ¿Cómo fue ese encuentro con Exacto. Jesús? Después de todos estos ides y venires, Ajá. de esta desilusión, de esta oscuridad, porque así lo has visto tú, la oscuridad, la luz y lo que hoy vivo. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese hermoso encuentro con la luz que es Jesús? Ese ¿Cómo? hermoso encuentro llega hace un año, definitivo. Definitivo, sí. Sí, porque antes ya era como, ay, pico así, como Sí, busco, busco, sí. pero me faltaba fundamento, me faltaba creer, realmente creo Ok, yo. Era sí. una falta de creer, pero sobre todo necesitaba una falta de entrega total al Señor. De rendición. Esto era Rendir. lo que faltaba, pero yo Exacto. decía, obra, pero déjame aquí, Ok, obra, pero yo quiero ir por aquí. exacto. Eso era como negociándola en mi voluntad. Sí, suele pasar, no suele Sí, pasar. sí, pero hoy definitivamente, hace un año yo de verdad le doy gracias a Dios y hace un rato le decía a Nelly que para mí es como si fueran muchos más años, es Ujú. extraño. Cuando Nelly me dice, no, es un año Por lo que bien que te has llevas, sentido. uy, ha sido espectacular. Nelly cita, si nosotras en ese momento éramos simplemente dos compañeras de trabajo, o Ujú. sea, buenos días, hasta luego, Nos compartíamos cruzábamos. por ahí una que Ujú. otra cosa del trabajo, pero no sabíamos mucho de la vida de cada una de nosotras. Ok, sí. Y hay un día donde pues sí estaba muy abatida, otra yo decía, esto aquí yo llevo un círculo vicioso, se supone que volvimos con Jorge, pero esto está hecho una locura, yo estoy hecha una locura, mis hijos también estaban bastante agobiados con la situación que veníamos viviendo. Y recuerdo mucho unas palabras de Nelicita donde ella me dice, pues no sé qué está pasando en tu vida,
Es lo que ella me dice en ese momento. Lo único que yo te puedo decir es que necesitas acercarte A Jesús. a Jesús, entregarte a Él, y me dice una palabra que yo dije, ay, no le creo, en su momento, como solo Dios basta para resolver, y es en los tiempos de Él, y me dice ella, y así entenderás más fácil los tiempos de tu esposo, inclusive. Y yo, ay, no puede ser. En principio, hasta que Nelicita me dice un día, o sea, eso fue un día, así Y como oramos. casualmente, ah, sí. Sí. Yo abro mi corazón y le cuento, mira, si realmente tengo una situación bastante compleja Yo en oro estos por ti. aspectos, Mm. y ella me dice, lo más valioso que yo te puedo regalar en este momento es mi oración. Oramos ese día en la oficina, Y acepte a Jesús. exacto, y me dice ella, nada, ahí quedamos, ahí quedamos. Pero al cabo de unos meses, ella vuelve y me dice esto, quiero invitarte a algo, Carito, que yo hago con unas mujeres y me gustaría que tú conocieras de esto que hacemos. Es lo único que ella me dice. Y yo digo, ok, sin saber a dónde me estaba invitando, yo intuía hacia dónde íbamos. Ella me entrega la carta del amor del Padre y pues obviamente ahí todo está muy claro. Y Sí. cuando llego a ese primer encuentro y escucho a las amiguitas de la Testimonio de vida. fundación, sus Mm. testimonios, yo dije como Dios, o sea, ese día pasó algo particular. O Ujú. sea, yo las escuché, a mí se me erizó hasta la piel, o sea, yo decía, Dios mío, pues yo antes en mi vida he escuchado otros testimonios, pero no de la manera que los escuché acá. Ujú. Sabes que sin invadir tu vida, allá en lo tan profundo, el mensaje fue tan claro de cada una de ellas, como diciendo, realmente Dios sí existe, ha estado Sí. presente en mi vida, aún en los momentos de dificultad, porque era que yo lo desconocía en los momentos de Sí. dificultad y peleaba con él, que no Y era, saliste dispuesta a empezar "Ah, a sí, obedecer, a leer la palabra. sí, fue un antes y de verdad fue un antes Ujú. y un después, porque había un entorno de mucho amor, de mucha, es más, yo les puedo decir, de una sincera relación entre las chicas que estaban allí, y una parte muy linda era como todas de verdad se miraban con muchos ojos de amor y de admiración y de Ujú. respeto por tu historia. Ujú. Jamás sentí un juicio, Ujú. sí, o sea, como ese ojo allá, ese señalamiento, jamás. En un solo encuentro, que a veces te puede suceder, que llegas a un encuentro y en ese encuentro lo encuentras todo, el juzgamiento, el señalamiento, etcétera, y dices, ay, no, a esto vine, ay, qué Sí, pereza. sí, claro, sí. Obvio, hay momentos donde te tienen que hacer un llamado al orden, pero te lo hacen y Cuidar el corazón. Hay que cuidar los con amor corazones. sucede Sí. diferente. Bueno, Carito, ¿y cómo cultivas hoy esa intimidad con Jesús, con tu Señor, con el amado de tu alma? Porque tú Mm, ya expresas esas frases, el amado de mi alma, mi Señor, que ya es el fruto de como de esa confianza, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo hoy cultivas esa intimidad y cómo es tu vida hoy en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, contigo misma, que aprendiste a amarte? Cuéntanos. totalmente. Mira, yo creo que lo primero, antes de la obediencia, fue como abrir mis oídos, o sea, todos mis sentidos, mis oídos, mis ojos, Sí, como decir, de verdad, Señor, estoy toda lista para recibirte y obedecer, obedecerte. cosa que no hacía antes. Ok. Era muy necia, como decimos en Santander, es que sí es necia, así era. Necia, necia. Entonces yo decía, no, es por aquí, pero ayúdame, ayúdame, pero no. Entonces ya es decirle, de verdad, aquí atenta a tus indicaciones, sin más, Leer la ¿sí? palabra todos los días. Obviamente obedecer implica mis compromisos Ok, y no sé, y antes no era capaz de hacerlo tan en conciencia como lo he venido haciendo en este último año de mi vida. ok.
Bien. leer la palabra, Ujú, profundizar en ella, ujú. ¿cierto? Meditar. Meditando la palabra también, haciendo el proverbio, la tarea de los proverbios, el salmo del día, un básico, Ujú, ¿cierto? Y uno dice, eso es fácil, a veces no es tan fácil cuando no ujú. estás clara en este tema. Y por El eso se nos capítulo. dificulta, claro, Sí. porque dices, no entendí, no, sí, obviamente orar antes de leer, Ajá. pidiéndole Al al Espíritu Señor y al Santo, Espíritu Santo que me tu guíe, ayuda, sí, que me guíe, que me hable, que me que me enseñe. enseñe a Ok. través de su palabra y que, digamos que importante de la mano de la obediencia, la disciplina de que no puede pasar un día sin hacerlo, Ujú. ¿cierto? Porque entonces ahora no puedo entrar en la confianza de decir, ah, Ok. ya quedó hecho. Es de trabajarlo todos los días, Sí, ¿cierto? Aún con más intensidad y como para con conocer al más, Señor. sí, como es decirlo, es como cuando tú te comes un postre muy rico, que tú dijiste, uy, quisiera un Quiero poquito otro más. poquito más. Qué lindo. Sí Sí. me siento yo, o sea, como que quiero otro poquito más y quiero otro poquito más. Y ojalá pudiera la torta completa de una vez. Y qué bueno que esta torta se puede comer completa y de Ujú, todos los sabores, porque no te va a hacer daño. Sí, ujú. porque en la otra dicen, no, que el azúcar, que el colesterol, que tal No, cosa. para nada. Este es ese delicioso, de verdad, postre. Yo lo asocio, Y hay amigas que les gustan los postres. En mi caso, disfruto mucho ir a nadar. ujú. O sea, como que mi momento de desconexión de tensiones físicas y demás necesita sea en una piscina, en un río, en el mar, por Claro, qué ejemplo. lindo. Dios es Y como esa, para mí esa búsqueda de Él es como cuando digo, ay, estoy en la fuente de agua más tranquila de mi vida ok. y quiero Y tu más. relación con tus hijitos y con tu Ok, esposo hoy, no es perfecta, no porque no me porté, o sea, es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo por cumplir esos mandamientos que Él con nos da amor, allí con amor, con básicamente, paciencia sí. Y yo y creo, respeto. yo hoy creo que si nosotros haber sido conscientes en su momento, fue el amor el que permitió, o sea, que a pesar de que yo lo odiaba, decía, te odio, cuando yo lo miro a los ojos digo, ¿por qué no soy capaz de odiarlo de verdad? O sea, Ya yo de cambió verdad eso. lo amo. Ay, qué Y yo lindo. de verdad amo a este sujeto, no mentiras, pero era como decir, de verdad, y ya en conciencia, yo digo, es esa fuerza poderosa del amor, y ahora qué bueno que es del amor enseñado por mi Dios, de decir, aquí estamos, Ah, qué lindo. venga lo que venga, Así ¿sí? es, sí. Ahora yo te voy a pedir dos cositas ya para terminar por el tiempo. ¿Qué puedes hoy decirles a todas las amigas que están con nosotros hoy compartiendo esta tarde de mujer a mujer? Es un espacio muy lindo de la fundación. ¿Qué les puedes decir? ¿A qué las puedes invitar? Y al final, para que ores por todos nuestros corazones. ¿No? Yo quisiera leer esto que yo escribí. Ajá. Yo escribí algo, cuando Nelly me hizo esta pregunta, yo escribí algo. Y es que si lo digo con mis, de pronto me olvida lo que, El sentido. esto ya a los años, ¿eh? Ah, no, ¿tienes Sí, 40? A pero ver. el COVID dicen que la memoria, mentiras. Pero les quiero compartir este, mire, y es, vale la pena dejarme tocar por ese toque divino, es por ese, es que es tan delicado, por ese sutil movimiento de Dios en mi vida. O sea, que si dudo, cada vez que yo dude, yo digo, Señor, Recuerda lo que hiciste. tócame. O sea, así como aquí que está corriendo esta brisa deliciosa alrededor de mi cara, de mi cabello, es, Dios mío, quiero sentir eso. Sí, ¿Ok? y me quiero dejar tocar todos los días. Vale la pena hacer una pausa en mi vida. Vale la pena, porque a veces vamos en ese modo revolución. Hay que ir a trabajar, Ujú, hay que, váyanse ujú. rápido, todo el mundo. Se olvida lo más importante, sí, eso pasa. Pausa tu vida, cálmate, bájale al acelerador. Camina despacio, Si yo bajo las revoluciones, va a ser más fácil para mí escucharlo. y sentirlo. A veces lo escucho, pero pues no, ¿cierto? Entonces, en esa inconsciencia, para mí es mejor eso. No.
Y sí, lo que Nelly me dice es cierto. Si tú hablas de la oscuridad y la luz, sí, así lo, digamos metafóricamente, así fue que yo lo entendí. Eh, Te saco de un hueco oscuro. Cuando pauso, puedo darme cuenta como de lo gris que está el panorama. ¿Y por qué no levanto la mano y le digo, hey, por favor, aquí estoy? Y viene con él la luz y ese toque y ese refresco para mi vida. Y si así tiene que ser, pausaré todas las veces que sea necesario para decirle, sigue pendiente de mí y sigue atendiéndome, porque básicamente es él. Y hay algo que yo quiero compartirle a todas, y no sé si todas piensan lo mismo que yo, pero cuando estamos aquí haciendo estas preguntas, yo digo, amigas, hay que correr, porque claro, hacemos la pausa, nos refrescamos, nos dejamos llenar de él y quedo con todo el ánimo de correr a decirle a otra amiga, amiga, o sea, yo sé que a todas nos pasan y a veces Sí, viene y rápidamente lo va a decir la amiga al lado que dice, estoy que me separo, no me aguanto a mi esposo, bueno, no he podido tener hijos, bueno, la realidad que sea que tu amiga traiga, pero las respuestas las sigue buscando en el lugar equivocado, ¿cierto? Pónganle el nombre que le queramos poner. Entonces siento que cuando ya nosotras tenemos esta experiencia, tenemos que correr a decirle a otras lo que Dios ha hecho en nuestras ah, ok, vidas. qué lindo, Sí, o sea, sí. es como correr no de desesperadas. Pero contar lo que él está haciendo en ti, Exacto, pero sí ir a decirle, oye, ven, contagiarlas. esto, y no me crees, bueno, buscaré la manera de tocarte para que tú entres aquí en este toque divino y digas, sí es por ahí, porque en principio no me van a creer, me ha pasado ya con muchas amigas, donde a pesar de mi testimonio y muchas cosas, dicen, ay, así como cuando dije, ay, no, Nelly, ay, no, en serio, y es la verdad, entonces, en la medida en que puedo orar también por ellas, siento que hay que correr a orar por el otro Ok, porque a veces mis palabras no, de pronto no son no suficientes. dejar pasar el momento Sí, o de sea, esa ven, necesidad. hace poco tuve una amiga que lleva 40 años con su esposo y está pensando en separarse. ¿Y qué piensas de la vida? O sea, oremos. Solamente fue eso, Ok, lo que tú hiciste conmigo. O sea, no, tal vez técnicamente ni de muchas maneras no estoy lista para decirte lo que de pronto tú necesitas pero el escuchar. Señor lo hace. Oremos, Mm, exacto. Y creo que ahí es donde debemos estar muy dispuestas ok, a qué lindo. correr por las otras. Ay, qué lindo, Carito. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí. Eso fue lo que me surgió cuando me preguntabas ese tema de Sí, qué debemos hacer. ok, muy lindo. Agradecida con Dios por tu existencia, por tu amistad, qué hermoso. Y así es, sigamos corriendo tras esas almas que están en una necesidad, que no tienen esperanza, que no le encuentran sentido a la vida. El Exacto, Señor está para ayudarnos a todas. totalmente. Muchas gracias. Yo Ahora, tengo una pregunta, ¿puedo? sí, Sí. claro que sí puedes. Eh, Muñeca, una pregunta. ¿Qué le dirías, porque tú pasaste por ser madre, ¿cierto? De un hijo no deseado, ¿cierto? Posiblemente aquí hay muchas mujeres que se sienten así. Eh, y también madres que no fueron como tú, aceptadas o de alguna manera tuvieron temas con su mamá. ¿Qué le Ay, dirías en estos momentos a esas mujeres que también pasaron por ahí? ¿Y para qué? Para animarlas. O sea, realmente Dios como cambió esa percepción en tu corazón con tu mamá y Dios, ¿qué hizo en tu corazón para poder decir, no, es que yo este hijo lo tengo que tener? Porque es que realmente eso es muy valioso, porque muchas veces pensamos que somos un accidente, ¿cierto? Para el Señor. Sé que a Dios no le ocurren los accidentes, Él no se le sale nada de ay, control, pero muchas veces pensamos de esa manera. Entonces, como, ¿qué nos dirías a esas mujeres que tal vez podemos estar pensando el día de hoy que somos un infortunio del destino, por decirlo así? Y mira que esta pregunta es tan bonita, Claudita, porque mi mamá toda su vida dijo que nosotras dos habíamos sido dos hijas muy deseadas y muy planeadas,
que nada, o sea, todo estaba fríamente calculado para nuestro nacimiento. Ay, qué linda. Pero a pesar de eso, pues ya lo que yo les conté, ¿no? Sí, Hubo mucho maltrato. sí. Entonces nunca le creí. Yo jamás antes le había creído que habíamos sido tan deseadas y tan planeadas. Porque siempre discutía, porque, es decir, adentro mi mente decía, ¿cómo si fui tan planeada, tan deseada y tan añorada, fui tan maltratada? Ahora mi papá se fue, o sea, eran muchos dilemas allí en mi mente. Ok. Y Sí, pues, correcto. ¿Qué causó Dios que hubo ese cambio? Si me hago entender. claro, entonces eh, hay un momento donde me duele mucho, me duele demasiado mirar a mi mamá y sentir que ella me miraba con unos ojos como de tanto amor, a pesar de todo lo que ha sucedido, y yo no era capaz de mirarla con los mismos ojos porque siempre en mí había allá ese ajuiciándola a ella como diciendo, me Juzgamiento. maltrataste, me hiciste sufrir. Entonces, hay un momento donde y Nelly, y de pronto tú lo sabes un poco, digamos, una oración que yo hice el sábado que nos vimos, le daba gracias a Dios porque con él pude ver a mi mamá. ¡Ay! Con los ojos que yo deseaba verla, o sea, no era que no deseara, yo deseaba ver a mi mamá Pediste perdón. con los ojos del amor que ella también me mira a mí, y yo decía, "Ay, Dios mío, me dolía mucho", y a pesar de que yo quería hacerlo, no era capaz, no era capaz, hace muchos, muchos años. Y entonces aquí yo encuentro esa valentía, aquí no es valentía, la verdad, aquí no es la valentía es para el otro lado del hijo, no, en serio. Sí, Acá se trata de lo que tú decías, de rendirme, o sea, decir, rendición ¿por qué total. tengo que pelear con esto si yo tengo que hacer lo que tengo que hacer? Ok. Y esa paz para poder dar ese paso hacia mi mamá, o sea, fue pidiéndosela realmente a él, decirle, Dios mío, permíteme, dame la bendición de ver a mi mamá como yo debo verla. No es si quiero, No, sí, sentí debo. que era que me tocaba, o Es sea, que es una promesa. ay, es que me sentía muy mal de no ser capaz de Y la hacer eso. perdonaste, dilo, Total, dilo. sí hay un perdón, o sea, es más, o sea, digamos como que antes yo decía, era Dios, perdóname porque no había sido capaz de superar esto, ¿cierto? Obviamente mi mamá, o sea, ahí es como un perdón inmerecido de mi parte, es lo que yo quiero decir, como quién soy yo para ponerme en una posición que no me corresponde respecto a ella, cuando ella dio pues lo mejor que pudo en medio con las Ujú. herramientas que tenía. Pero aquí yo sé que sí hay un toque de perdón, pero más allá del perdón, ay, es esa posibilidad de tú decir, mam, te amo, o sea, te amo, gracias, gracias por lo que has sido en mi vida, gracias por darme la vida y echemos para adelante. Y me veo y yo digo, en un futuro, qué bonito, o sea, tú ser ese soporte de tu mamá también, ¿no? Y para tu hijo, el temor a Y Dios, la pregunta de Claudita del hijo. es muy fuerte, Mm. Claudita, porque eh, puede ser que el niño fue un niño no deseado, es decir, Un accidente. en mi caso, Mm. yo lo dije así en algún momento que lo escribí para intentar decírselo, pero no se lo he dicho. Pero lo Pronto lo voy a harás. decir, Pronto lo harás. que si no fue un hijo, no, que si bien es cierto, no fue planeado, no fue planeado. Desde el instante en que yo sé que estoy esperando a ese niño, lo añoré. O sea, a pesar de la confusión que había, ¿sí? De las voces de su papá diciéndome, del jefe, ta, ta, ta. Y yo sentía todos los días un movimiento, o sea, era una fuerza tan increíble que yo decía, "¡Ah! O sea, ya está hecho. Yo solo tengo que en ese momento, de verdad, la palabra era obediencia, siento yo, de decir, Señor, eres tú. O sea, este poder no es mío. Sentir Yo solo que, fui, digamos, por así decirlo, ese instrumento, porque es que no, este niño no hubiese podido, ¿cierto? sentir que el niño no tenía sino solo una persona que lo podía defender y eras tú. Exacto. Mm. Entonces, ¿quién soy yo? Y vuelvo y hago la pregunta para juzgar a mi mamá, para ser la juzgadora, decir, la juez de decir,
¿Este niño nace o no nace? Yo no soy. Eso no me corresponde a mí. Hay dificultades de todo tipo, económicas, sociales, culturales, ¿cierto? Pero ahí sí es donde se requiere esa valentía de decir, Señor, llévame, llévame y permíteme salir adelante. Jamás, miren, jamás yo pensé en estar casada y tener otros 2 hijos. O sea, yo decía, Dios mío. Y al principio peleé mucho con esa idea. Decía, jamás en mi vida, jamás, jamás. Y mira él cómo es como tan perfecto y dice, no, señora, jamás, no es jamás. ¿Sí? Jamás es que mire, y vienen 2 hijos más y yo, ¡oh, Dios mío! Entonces, eh, y les cuento algo más que no lo ha hecho y ya, pues para no extenderme mucho, es como que inclusive se suponía que científico, o es decir, funcionalmente, yo no era apta para ser mamá. Mm. Esto complica todo, ¿sí? Claro. Biológicamente allá los médicos cuando me hacían a mí antes, ¿no? De los chequeos, Los sin exámenes y estar todo. buscando estar embarazada ni nada de eso, ahí siempre me dijeron, usted no va a poder tener hijos, si va a tener hijos va a tener que hacer un tratamiento. O sea, esto fue también otro tema que yo dije, Dios mío, eres muy poderoso, o sea, en serio. Pero en este tema, Claudita, o sea, puntualmente, como digamos, una mujer que tiene esta realidad de quedar embarazada sin estar preparada o sin que estuviese previsto en este momento de tu vida, este es el momento de hacer la pausa. Este es el momento de parar, de quitarte los títulos, de quitarte tu categoría social, de desubicarte de todo lo que está a tu alrededor, que es como una creencia. Simplemente arrodillarte, rendirte con valentía. Se requiere de valentía para rendirte y decirle a él, ven aquí, por favor. Y solo quiero ser ese instrumento de vida para este niño que viene en camino. Y Dios te va a bendecir y te va a Totalmente. prosperar y ese niño también va a hacer grandes cosas en su vida. Y ahí yo les quiero dejar un ejemplo para que lo revisen. Hay un actor de Colombia, Fabián Ríos. Él es Santander, él es cucuteño, pero se casó con otra actriz de acá de Santander. Y él en sus historias, él a veces cuenta y dice, mi mamá me iba a abortar. Él fue fruto de una violación y lo iban a abortar. Y hoy por hoy es un actor reconocido, es un excelente padre de familia. Entonces él todo el tiempo dice, mamá, gracias, gracias por haber tomado esta La mejor decisión por decisión. mí. Sí, Y así, y entonces yo digo, ¿quién soy yo? Ríndete, haz una pausa, sé valiente y suéltate, que él no te va a dejar sola. Claro, no va a ser en mis tiempos, es en los de él, pero no me ha dejado sola. Ya estaba ahí para mí y para mis hijos. así es. Qué lindo, Listo, Carito. muñeca. Meli, oremos entonces. Muchas gracias por compartir y abrir tu corazón, Dianita. Fue Gracias, muy Lupita, gracias a edificante. todas. Sí, bueno, pues vamos Oremos. a orar. Bueno, Padre amado, en esta tarde, en esta reunión de mujer a mujer, Señor, te doy gracias infinitas por la vida de cada una de nuestras amigas de la fundación que están aquí presentes. Señor, bendícelas, bendice sus vidas, bendice sus corazones, tócalas sutilmente hoy y cada uno de sus días de vida, para que ellas puedan complacerse sintiéndote a su lado. Padre, gracias por la vida de cada una de ellas, por sus realidades, Señor. Permíteles, con ese toque que les das, conocerte, amarte y que sean también esas personas que van a ir a otras mujeres para a través de su testimonio de vida tocar y les permitan a ellas también acercarlas más a ti, Señor. Gracias, Padre, porque aún en nuestras imperfecciones, tú nos enseñas, tú nos recoges, tú nos abrazas, tú nos permites reconocer el valor que tenemos. Y a eso hemos sido llamadas en ti, a reconocernos en amor, a darnos amor y así también permitirnos dar amor a los demás. Gracias, Señor, por este espacio. Bendigo la fundación, bendigo a las líderes de la fundación y a todas las personas que nos relacionamos con ella, porque a través de estos espacios
podemos estar más cerca de nuestro Dios, ese Dios que nos enseña que es amor, es a través del amor que podemos realmente trascender en este mundo que a veces es tan complejo y que nos presenta tantos retos. Padre, gracias, gracias infinitas por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas hoy y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Carito. Muchas gracias a todas por haber dispuesto este tiempo y bendiciones. Que estén muy bien. Chao, chao.